Periodo de entreguerras. Contenido: la crisis del 29, estalinismo, nazismo y otros regímenes. La crisis del 29. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos gozó de una prosperidad económica sin precedentes. El crecimiento económico favoreció el empleo y la producción, haciendo así de Estados Unidos la principal potencia exportadora en el mundo. La prosperidad que se gozaba en Estados Unidos llegó a su fin el 24 de octubre de 1929, mejor conocido como el Jueves Negro. La bolsa de valores de Nueva York cayó, la economía americana quedó en ruina y seguiría así por los siguientes años. Las causas de esta depresión son diversas, pero se identifican principalmente tres. 1. Sobreproducción interna. 2. Acumulación de capital en algunas cuantas personas, lo cual hacía a la economía dependiente de sus inversiones. 3. La recuperación económica de los países europeos afectados por la guerra, que entraron en competencia con la hasta entonces hegemonía americana. A partir de este evento se sufrieron graves consecuencias, como la quiebra de los bancos, la caída de las exportaciones, el desempleo y el crecimiento constante de la deuda. No fue hasta el año de 1932 que el presidente Franklin Delano Roosevelt llevó a cabo una serie de políticas intervencionistas del Estado que se conocen como el New Deal, lo que en español significa el nuevo trato. Estas políticas otorgaban al Estado un mayor papel en cuanto al gasto público, habría más intervención del Estado en el mercado y se otorgaría un amplio presupuesto al desempleo, entre otras cosas. Las políticas de Roosevelt sorprendían en Estados Unidos si consideramos la tendencia liberal de sus gobiernos, pero independientemente de esto, la recuperación de la economía americana no aceleró el paso, y no fue hasta que reapareció la industria militar, debido a los inminentes conflictos bélicos, que la economía recuperó su antigua vitalidad. El estalinismo. A partir de la Revolución Rusa, la Unión Soviética instauró un nuevo modelo político y económico sin precedentes en la historia. El experimento socialista que se llevó a cabo hizo de un país con un tremendo atraso industrial a ser una de las principales potencias europeas. Como secretario general, Joseph Stalin instauró un modelo económico que se caracterizó por un eficiente proceso de industrialización, productividad y militarización, pero a través de un sistema sumamente autoritario. Se nacionalizó la banca, el transporte y muchas otras industrias que en pocos años incrementaron de manera considerable la producción soviética. Para esto, el poder que Stalin ejerció sobre el Partido Comunista y la población fue brutal. Alcanzó la hegemonía del poder de la burocracia a través de la conocida purga, que constaba de persecuciones y represiones a enemigos políticos. El dominio que ejerció a través del espionaje y la propaganda hicieron de Stalin un temido líder que solo dejó el poder poco antes de su muerte. Miles de personas sufrieron con el exilio y la muerte durante este régimen, cuya influencia llegó a países lejanos, como es el caso de México y el asesinato de León Trotsky en la Ciudad de México en Coyoacán. El estalinismo entró en conflicto con otros sistemas autoritarios, y aunque habiendo firmado con anterioridad un pacto de no agresión, entró en guerra con la Alemania nazi después de la invasión de esta a su territorio. Nazismo. A partir de la Primera Guerra Mundial y la firma de los Tratados de Versalles, Alemania vivía una situación insostenible. El descontento generalizado que se vivía era justificado debido a las severas sanciones económicas, la pobreza, el estancamiento de la economía y la inestabilidad política. Fue bajo este clima de pesimismo que el nazismo y su líder, Adolf Hitler, encontraron una tierra fértil para hacerse del poder. Después de un intento de golpe de Estado y haber pasado tiempo en la cárcel, Hitler y el Partido Nacional Socialista de Alemania fueron ganando poder político hasta llegar a ser canciller en el año de 1933. El gobierno que se instauró fue uno de corte fascista, con una gran carga nacionalista y con un racismo evidente que establecía la supremacía de la raza aria, como lo establecía el libro de Hitler, Mein Kampf, Mi lucha. Bajo estos preceptos, el nuevo canciller llevó a cabo una campaña de exterminio de opositores políticos y minorías, trasladándolos a campos de trabajo y de muerte. Hitler inmediatamente desconoció los tratados de Versalles y reactivó la economía alemana, así como la industria armamentística y el ejército. Francia e Inglaterra veían con miedo el crecimiento del poder del régimen, que en 1938 se expandió a Austria y Checoslovaquia, y aunque intentaban frenar el avance nazi por los medios y sanciones diplomáticas, no pudieron frenar su estrategia militar, que se hizo evidente con la invasión a Polonia en 1939, dando con esto inicio a la Segunda Guerra Mundial. Otros regímenes. Además del estalinismo y el nazismo, que se conocieron por ser sumamente crueles, otros países también sufrieron de regímenes totalitarios. Entre ellos, el fascismo italiano, encabezado por Benito Mussolini; el franquismo español, encabezado por Francisco Franco; el militarismo japonés, encabezado por el emperador Hirohito. Hablamos de la crisis económica de Estados Unidos de 1929, que hizo que el país cayera en una depresión de la que no se pudo recuperar de manera total, sino hasta que se reactivó la industria militar. También hablamos del estalinismo y el nazismo, dos regímenes totalitarios conocidos por su brutalidad y su papel importante en la Segunda Guerra Mundial. Por último, mencionamos al fascismo italiano, el franquismo español y el militarismo japonés como otros regímenes totalitarios de mediados del siglo XX. Segunda Guerra Mundial. Contenido, antecedentes y desarrollo. Antecedentes. El panorama europeo que hemos presentado para el fin de la Guerra Mundial anunciaba ya de antemano una Segunda Guerra, que podríamos también decir que es una continuación de esta. Por esto, podemos decir que el principal antecedente de la Segunda Guerra Mundial es la Primera Guerra Mundial. La presión que las potencias ganadoras ejercieron sobre los países derrotados generaron un descontento insostenible que, entre otras cosas, fueron a la vez causantes de la imposición de regímenes totalitarios en algunos países, que posteriormente se unificarían como las fuerzas del eje, incluían Alemania, Italia y Japón. Desarrollo. Como mencionamos en la lección de la Primera Guerra Mundial, el inicio de la guerra se considera a partir de la invasión de Alemania a Polonia. A partir de esto podemos definir 4 etapas principales de la Segunda Guerra Mundial. La primera etapa incluye la declaración de guerra de Inglaterra y Francia a Alemania, que a partir de su invasión a Polonia y su previa anexión de Austria y Checoslovaquia no dejaban lugar a dudas de sus intenciones expansionistas. Es durante esta misma etapa que Alemania invade Francia, derrotándola y estableciendo un gobierno colaboracionista conocido como la Francia de Vichy. Asimismo, se establecen las potencias del eje. En la segunda etapa, Alemania rompe el pacto de no agresión con la URSS y en una operación llamada Barbarroja ataca el territorio soviético. En paralelo, la base naval americana Pearl Harbor, ubicada en el Pacífico, es bombardeada por fuerzas japonesas, lo cual impulsa a Estados Unidos a declarar la guerra a las potencias del eje, que daría un cambio de rumbo a la guerra.
Es en esta misma etapa que México declara la guerra a las fuerzas del eje, demostrando su apoyo a los aliados. En la tercera etapa se empieza a ver un cambio importante en el rumbo del conflicto. Italia es derrotada y Alemania empieza a perder territorio ante las fuerzas soviéticas y entra en una etapa defensiva. El avance soviético tenía como apoyo la invasión americana al norte de Francia, el conocido Día D o desembarco de Normandía. La cuarta y última etapa incluye la rendición alemana ante las tropas soviéticas que llegaron a Berlín, así como el ataque americano. Hitler, con su equipo más cercano, se suicida, y con esto se da por terminado el régimen nazi. Berlín quedaría en manos americanas y soviéticas hasta la caída del muro de Berlín en 1989. El conflicto en el Pacífico continúa hasta que Estados Unidos lanza las bombas nucleares en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, resultando en la rendición de Japón y el fin de la guerra. La Segunda Guerra Mundial ha sido el conflicto armado más grande de la historia. Las pérdidas materiales y humanas son incontables. Se calcula que más de 50 millones de personas perdieron la vida en la guerra. La ONU derivaría de este conflicto con el objetivo de establecer medios para evitar que sucesos como estos se repitan. Al final de la Segunda Guerra Mundial emergían dos potencias que entrarían en directa competencia en los años posteriores, Estados Unidos y la URSS. Cada uno estableciendo un bloque en relación a sus modelos políticos económicos. Estados Unidos, junto con sus aliados capitalistas, establecieron el Tratado del Atlántico Norte, conocido como la OTAN, y la Unión Soviética estableció su zona de influencia socialista a través del Tratado de Varsovia. La constante competencia entre estas dos potencias resultaría en lo que conocemos como la Guerra Fría, el conflicto entre capitalismo y socialismo. Hablamos de los antecedentes de la Segunda Guerra Mundial, siendo esta una especie de continuación de la primera. También estudiamos las 4 etapas más importantes de la Segunda Guerra Mundial, comenzando por la invasión de Alemania a Polonia hasta el fin de la guerra con el bombardeo a las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Repasa el contenido de la lección resolviendo los ejercicios de práctica en tu cuenta de Unitips. Y cuando estés lista, pasa a la siguiente.